Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Finalmente, Ghost estrenó su película Too Big to Rig. En este video vamos a repasar varios momentos, datos importantes y algunas curiosidades. Debo decir que uno de mis momentos favoritos fue precisamente el inicio de la película. Tomas en blanco y negro, mientras observamos al público mexicano. De fondo escuchamos algunas palabras de Perpetua y luego el inicio de Peacefield, algo que te pone la piel de gallina. Un detalle algo gracioso es leer dentro de los primeros créditos que dice filmado en el Palacio de los Deportes 23, 24, 25 de septiembre, con el número 23 tachado. El concierto se desarrolla y entre un par de canciones tenemos información de backstage. Aquí se revelaron varios datos interesantes, por ejemplo que se empezó a trabajar en el Skeletour en 2024, con algunas ideas que con el paso del tiempo fueron creciendo mucho más. El show es muy elaborado, cada canción tiene su propia estética. La banda utiliza fondos increíbles y de todos ellos ya te hablé en un video aquí en el canal. El crucifix gigante, que fue una de las principales novedades y el cual es muy imponente, pesa 7 toneladas y la estructura completa pesa 62. Todo debe montarse en cada show, lo cual es una tarea descomunal, donde nada puede fallar. En la película justamente dicen "It's too big to rig", demasiado grande para manejarlo. Como sabemos, eso limitó el show y no pudo ser llevado a más países. Para poder realizar todo el espectáculo, la película nos explica que la banda tiene un equipo de 106 personas y un equipo local de 150 en cada recinto, algo realmente impresionante a todo nivel. La película también toma un momento para hablar de la cancelación del 23 de septiembre. Papa se disculpa por lo sucedido mientras muestran imágenes de México. El público grita "sí se pudo". Es muy emocionante, pues mientras Papa habla podemos ver videos de fanáticos. Algo realmente lindo. Papa además dice, si no fuera por ustedes parecería un imbécil en este momento, y por eso le agradece la comprensión y el cariño a su público. La película te hace sentir como si estuvieras allí. Puedes ver la cara de alegría y emoción de los fanáticos, algunos chistes de Papa, la majestuosidad de ghouls y ghoulettes, e incluso vemos una propuesta de matrimonio en el público. La película te muestra por qué Ghost es tan especial y por qué los fanáticos tenemos esa complicidad de cosas que solo nosotros entendemos. Al finalizar suena Square Hammer para darle luego paso a la ya conocida Sorrow in the Wind. Allí la banda se despide y camina tras bastidores, dando esa sensación del cierre de una etapa, el cierre de una era. En los créditos tenemos el nombre de los músicos de Ghost: Hayden, Per, Randy, Cosmo, Laura, Tim, Olivia y Gabriela. Por supuesto está el nombre de Tobias Forge y del director Amir Chamdim, con quien pude hablar y que envió el siguiente mensaje: muchas gracias por tus amables palabras, significa mucho. La película es una carta de amor para todos los fans de Ghost. Estoy muy feliz de que la hayan disfrutado. Un saludo, Amir. Los créditos continúan y suena de fondo la canción que ves en pantalla. El título se traduce como "Mientras el barco pueda navegar". La canción tiene un mensaje existencial de alegría y melancolía al mismo tiempo. Una canción que te invita a disfrutar de la vida, por más que tengas un duro trabajo o tengas problemas. Una idea de que todos nos iremos de este mundo y por eso debemos aprovechar el momento. Un mensaje que Tobias ha dado en numerosas ocasiones. En los créditos, Tobias le agradece a todos los involucrados en esta película, a su familia, Boel, Morris y Minnow, a su señora madre, Sif Forge. También se puede leer el nombre de su hermana de parte de padre, María, quien lo apoyó desde el inicio. También el nombre de sus otros hermanos y familiares. Le agradece a sus amigos, a sus colegas y a su banda Repugnant. Este dato ténganlo en cuenta para un futuro.
También le da gracias a los fanáticos diciendo, y sobre todo gracias a todos los fans, sin los cuales nada de esto habría pasado. Gracias con todo mi corazón. Con Papa frente al espejo, al final tenemos la palabra slut, que en sueco significa final, pero en inglés es un insulto como perra o pu, ya saben ustedes. Así que se despidió y nos insultó al mismo tiempo, un chiste muy típico de Tobias. Ahora cuéntame, ¿ya viste la película? ¿Qué te pareció? Déjame un comentario.